En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, del versículo 52 al 59 hoy. Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Y llegamos al punto culminante de este capítulo y al más complicado de entender para algunas personas. Como vemos en el mismo Evangelio, donde vemos que los judíos, los que le estaban escuchando a él, estaban empezando a no entender. Se preguntaban: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Claro, esto es una cosa novedosa. A los primeros cristianos habían algunos que los acusaban de ser caníbales, porque tomaban literalmente esta enseñanza que habían escuchado, estas palabras, comer la carne, comer la carne, comer la carne, y había quien pensaba: uy, son caníbales. O sea, que los mismos judíos disputaban entre sí y no lo veían claro. Sin embargo, Jesús lo explica con toda naturalidad. Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y además dice que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Por lo tanto, si es verdadera, quiere decir que es real. Si el efecto de comer su carne y beber su sangre es el de tener la vida eterna y resucitar, eso significa que Dios nos está pidiendo, nos está dando algo para poder resucitar y para poder vivir eternamente. Algo que es verdadero. No es un símbolo, no es una forma de hablar, no es una imaginación. Jesús dice: es verdadero, verdadera comida y verdadera bebida. ¿Y qué ocurre? ¡Zas! Pues llegamos a la misa, a la Eucaristía, y el sacerdote hace lo que Jesús hizo en la última cena.
Y entonces reparte ese pan convertido en su cuerpo y ese vino convertido en su sangre, lo da a comulgar. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? Dicen muchos, incluso yo mismo lo decía. Recuerdo un tiempo en mi vida en el que tampoco lo terminaba de comprender. ¿Cómo es posible que en un trozo de pan estemos tomando un alimento que nos está dando Dios? Un alimento que si lo comes te hace un efecto. Igual que cuando comemos cualquier cosa física nos hace un efecto en el cuerpo. En este caso, el alimento que Dios nos da nos hace un efecto en nuestra alma. ¿Por qué en nuestra alma? Pues porque Jesús dice que este alimento sirve para tener vida, pero no vida física, sino vida eterna. ¿Y cómo es posible? Y por eso los judíos estaban ahí discutiendo entre sí. ¿Cómo es posible que esto suceda? Porque esto realmente es casi no, es un milagro. Y ahora es cuando tenemos que decir, bueno, y es que Jesús no hizo milagros en su vida, aquí, entre sus discípulos. ¿No había multiplicado los panes y los peces un rato antes? Dios demuestra mediante sus milagros que está por encima de la naturaleza, que tiene poder para hacer que la naturaleza no parezca naturaleza. Y eso es lo que ocurre, exactamente eso es lo que ocurre en la Eucaristía, en la misa. Dios transforma espiritualmente ese alimento que nos va a dar el sacerdote. Lo transforma. Se transforma en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Y dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Y advierte, esto no es como aquel pan que bajó del cielo que comieron vuestros padres y murieron, dice Jesús. Si nos damos cuenta, compara aquel alimento espiritual que creían que era un alimento espiritual, pero realmente era un alimento que venía de Dios nada más. La comunión que tomamos, la Eucaristía, eso sí es un alimento espiritual en toda regla. Y dice Jesús, el que me come vivirá por mí. Es decir, cualquier cosa que comamos en esta vida para alimentar nuestro cuerpo nos servirá durante un tiempo, para alimentar nuestro cuerpo, un tiempo limitado. Sin embargo, cada vez que comulgamos y tomamos el cuerpo y la sangre de Cristo en nosotros, estamos alimentando nuestra alma, estamos engordando nuestra alma, estamos engrandeciendo nuestra alma. Por eso los santos aparecen siempre tan unidos a la Eucaristía, ¿no? Y por eso también dan los frutos que dan. Porque dice Cristo que el que me come vivirá por mí, habitará en mí y yo en él.
Sí, es verdad, es un misterio, pero es real. Dice el Papa Francisco, a través de la Eucaristía, Cristo quiere entrar en nuestra existencia e impregnarla con su gracia, de tal modo que en cada comunidad cristiana exista esta coherencia entre liturgia y vida. El corazón se llena de confianza y esperanza pensando en las palabras de Jesús citadas en el Evangelio. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Vivamos la Eucaristía con espíritu de fe, de oración, de perdón, de penitencia, de alegría comunitaria, de atención hacia los necesitados y hacia las necesidades de tantos hermanos y hermanas, con la certeza de que el Señor cumplirá lo que nos ha prometido, la vida eterna. Señor Jesús, yo quiero a toda costa lo único necesario, que es vivir en tu amistad en este mundo y continuar en la vida eterna cara a cara contigo. Y tú me descubres hoy el secreto para conseguir mi mayor deseo, comer tu carne y beber tu sangre. Lo hago cada domingo o cada día en la comunión. Pero, ¿tengo siempre esa fe viva en tu presencia real, en tu poder como fuente de vida eterna y en el amor al mejor amigo? Algo, creo, pero por tu misericordia aumenta mi fe.